La historia que pensamos conocer, la cronología que hemos aceptado como verdad inmutable, a menudo se ve desafiada por susurros del pasado, ecos petrificados de lo que fue. En los rincones más remotos del planeta y a veces en los más insospechados, emergen vestigios que desdibujan las líneas de nuestra comprensión. No son meras ruinas o artefactos comunes, sino enigmas forjados en piedra que desafían toda lógica contemporánea. Hoy nos adentraremos en uno de esos misterios que persisten como un desafío directo a nuestra percepción de la antigüedad. Los enigmáticos agujeros en forma de estrella, perforaciones que, lejos de ser simples marcas, sugieren una tecnología y un conocimiento perdidos en las profundas brumas del tiempo. Hablamos de marcas que no solo son precisas, sino que adoptan una forma que nos obliga a cuestionar la capacidad de las civilizaciones que, según los relatos oficiales, poblaron aquellos tiempos remotos. En lugares tan dispares como Volda, en la mística Noruega, y en la remota región del condado de Flint, en Massachusetts, se han descubierto estas extraordinarias huellas, impresiones que no encajan en el molde de lo que creemos posible para las herramientas y habilidades de antaño. Estas marcas son inconfundibles, no por su tamaño o profundidad per se, sino por la peculiaridad de su forma estelar, una geometría que se repite, aunque con ligeras variaciones, en diferentes sitios antiguos del planeta, a diferencia de las impresionantes y profundas perforaciones cilíndricas que podemos admirar en sitios como Pumapunku o en la meseta de basalto de Giza, que ya de por sí son prodigios de precisión. Los agujeros de Volda y sus similares son excepcionalmente extraños al manifestarse con esa forma estrellada tan definida. ¿Cómo pudo el hombre antiguo, con sus rudimentarias herramientas, lograr cortes tan limpios, tan simétricos, tan complejos en rocas de extrema dureza? Esta es la pregunta que resuena, la que se cierne sobre cada uno de estos hallazgos, desafiando a la academia y a la razón. Son agujeros que, de forma sorprendente, no mantienen la forma de estrella en toda su longitud, sino que solo cubren una parte, dejando el resto con la característica forma cilíndrica y redonda. La longitud de estos surcos estriados y su posición dentro del agujero varían significativamente, apareciendo ocasionalmente incluso en el centro de una roca. Es una paradoja, una anomalía que grita por una explicación más allá de lo que estamos dispuestos a aceptar. ¿Qué civilización antigua poseía la capacidad de realizar tal nivel de perforación y precisión, dejando una firma tan particular y enigmática en la propia roca? Este es el umbral que cruzaremos juntos. Bienvenidos a La mirada del vigilante. La ciencia convencional, atrapada en sus paradigmas y en lo que considera factible dentro de los marcos históricos establecidos, se ha esforzado por encajar estos misterios en explicaciones que a menudo resultan insuficientes. Una de las primeras teorías que surge para intentar desentrañar el origen de estos agujeros es la de los antiguos y subdesarrollados sistemas de perforación. Sin embargo, esta propuesta se desmorona rápidamente bajo el escrutinio de aquellos que han estudiado a fondo el fenómeno. Teóricos de los antiguos astronautas y numerosos otros eruditos han argumentado con vehemencia que las manos de un humano, por muy hábiles que fueran, nunca podrían haber generado cortes tan limpios, tan precisos, ni formas completamente simétricas como las que presentan estos agujeros estelares. La perfección de la geometría, la nitidez de los bordes en rocas que desafían la dureza de cualquier material conocido por las civilizaciones preindustriales, va más allá de la mera habilidad artesanal. Si de verdad se formaron con un taladro, ¿por qué tendrían la forma de estrella en primer lugar? La funcionalidad de un taladro es hacer un agujero, generalmente circular, y la complicación de una forma estelar en un proceso de perforación solo añadiría una dificultad innecesaria sin un propósito evidente para las tareas comunes que podríamos atribuir a la antigüedad. Además, y esto es crucial, los científicos nunca han podido encontrar brocas tan antiguas ni sistemas de perforación arqueológicos que pudieran haber sido capaces de perforar rocas de esa manera y producir agujeros lisos en forma de estrella.
Lo que sí encontramos es una asombrosa cantidad de agujeros misteriosos esparcidos por todo el mundo, abarcando diferentes civilizaciones y épocas, lo que refuerza la idea de que estamos ante un patrón, no ante una anomalía aislada. Frente a este vacío explicativo, surgió una teoría que pretendía despojar a los agujeros de Volda de su aura de misterio, sugiriendo que su origen podría no ser tan enigmático como la especulación intentaba hacernos creer. Varios herrenos locales, esgrimiendo sus conocimientos tradicionales, revelaron que los agujeros en forma de estrella eran bastante comunes en tiempos antiguos, específicamente en la década de 1930 en Volda. Afirmaban que estos agujeros fueron supuestamente creados por trabajadores que usaban un cabezal de perforación de 6 lados para realizar perforaciones en la montaña. Pero esta solución, que a primera vista parecería lógica, al situar el origen en un pasado más reciente y con herramientas reconocibles, también ha sido cuestionada por teóricos y estudiosos. La objeción es fundamental. Si fueron herreros con mechas de 6 lados, ¿para qué hacer eso? ¿Cuál es el beneficio de usar una mecha o broca con 6 cabezales solo para perforar la montaña? La perforación en la montaña es entendible como trabajo de minería, pero la idea de estas supuestas perforaciones con 6 puntas con el propósito de dejar agujeros bonitos para luego volar parte de la montaña con dinamita simplemente no tiene sentido. No hay una lógica funcional que justifique el esfuerzo y la complejidad de una broca estelar para una tarea tan pragmática como la minería o la demolición. La inconsistencia de esta explicación refuerza la hipótesis de que estamos lidiando con algo mucho más profundo, algo que desafía la narrativa preestablecida. Cuando las explicaciones convencionales se desmoronan y la lógica contemporánea no logra asimilar la magnitud de estos hallazgos, es inevitable que miremos hacia posibilidades que, para muchos, se adentran en el reino de lo fantástico. Lo que sí tiene sentido, y mucho, es que estos trabajos meticulosos se relacionan con una antigua civilización perdida. Una que manejaba una tecnología que hoy está perdida u olvidada por sus sucesores más próximos, y por ende, también por nosotros. Esta es la esencia de la teoría que gana terreno entre aquellos que se atreven a mirar más allá de las fronteras de lo establecido. Los agujeros estelares de Volda, junto a innumerables megalitos imposibles descubiertos precisamente colocados en ruinas antiguas por todo el mundo, son evidencia convincente de que una civilización ancestral, muy anterior a las que conocemos y estudiamos, poseía una maquinaria de precisión increíblemente superior a la que tenemos hoy. Esto nos lleva a reconsiderar no solo el nivel tecnológico de la antigüedad, sino también la misma línea de tiempo de la civilización humana. El dicho de que la necesidad es la madre de la invención cobra un nuevo y profundo significado en este contexto. La fuente sugiere que, cuando las sociedades ancestrales se vieron amenazadas por flagelos como la hambruna o los cambios climáticos extremos, la desesperación por encontrar soluciones las llevó a una aceleración sin precedentes de la innovación. Esta presión pudo haber desatado una explosión de ideas y conceptos que en circunstancias normales nunca habrían surgido. Afortunadamente para nosotros, muchas de las huellas de estos inventos quedaron documentadas en piedra o en libros físicos, antes de ser destruidas por desastres naturales o ejércitos invasores. Hoy, nos encontramos en la tarea de reconstruir gran parte de lo sucedido en esos tiempos tumultuosos a partir de fragmentos dispersos de información. Sin embargo, aquí reside una de las mayores sombras que se proyectan sobre esta búsqueda de la verdad. En muchos casos, las autoridades encubren detalles inexplicables, información que se puede encontrar en la construcción de tantas ruinas antiguas en todo el mundo. Estos hechos aparentemente inconcebibles de la construcción antigua, visibles para todos pero considerados imposibles por el entorno académico, pudieron haberse logrado hace solo unos pocos miles de años. Pero aún falta una explicación de cómo se intentaron o completaron estas actividades. La narrativa oficial, a menudo, parece renuente a admitir lo que sus propios ojos pueden ver. Se cree firmemente que gran parte de la historia de la Tierra, al igual que la nuestra individual, es encubierta u olvidada deliberadamente. Este oscurantismo no es casualidad, es el velo que impide que una teoría sólida se convierta en un hecho innegable. Muchos de estos artefactos antiguos, junto a los imposibles megalitos que mencionamos, son la prueba irrefutable de que una civilización con una tecnología muy superior existió.
La mera existencia de estos vestigios es suficiente para que la teoría de antiguas humanidades tenga una base sólida. Imaginen si con los descubrimientos que han salido a la luz ya tenemos suficiente para construir esta hipótesis con cimientos firmes. ¿Qué pasaría si tuviéramos acceso a todas esas informaciones que nos ocultan deliberadamente? Esto ya sería un hecho y no una teoría. Es un pensamiento escalofriante y a la vez liberador, que nos obliga a cuestionar la versión aceptada de nuestro pasado. Así, nos encontramos ante un precipicio del conocimiento, donde los agujeros estelares de Volta y un sinfín de otros misterios ancestrales nos confrontan con la posibilidad de que la historia de la humanidad sea mucho más vasta y compleja de lo que hemos imaginado. No estamos hablando solo de tecnologías avanzadas, sino de una comprensión del universo, de la ingeniería y de la vida misma que pudo haber alcanzado picos que hoy apenas estamos redescubriendo, o que quizás hemos olvidado. La meticulosidad de estas perforaciones, la forma insólita y la precisión inmaculada que se observa en la roca son un eco de una maestría que trasciende las limitaciones atribuidas a nuestros ancestros más remotos. La idea de que estos vestigios, que para algunos son una prueba contundente, han sido minimizados o incluso ocultados a la población, es un pensamiento inquietante, pero que encuentra eco en la persistencia de estos enigmas que desafían la lógica establecida. La existencia de demasiados hechos aparentemente inconcebibles, visibles para todos pero inexplicables para el establishment académico, alimenta la convicción de que hay más en nuestra historia de lo que se nos cuenta. El rompecabezas de nuestro pasado está esparcido en fragmentos por todo el globo, y cada agujero estelar, cada megalito imposible, es una pieza que aguarda ser colocada en su lugar, no según una narrativa preconcebida, sino según la verdad que la propia piedra nos revela. La reflexión final que emerge de este viaje por los misterios de Volta no es solo sobre lo que pudo haber sido, sino sobre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Si una civilización anterior a la nuestra fue capaz de tales hazañas, ¿qué nos dice eso sobre el potencial ilimitado de la conciencia humana, de su capacidad para innovar y trascender las adversidades? Tal vez, estos agujeros no son solo reliquias de un pasado olvidado, sino faros, advertencias o incluso mensajes de una humanidad que en su cúspide comprendía verdades que nosotros apenas empezamos a vislumbrar. Nos invitan a cuestionar, a explorar, a no conformarnos con las respuestas fáciles, sino a buscar la profundidad de la verdad, por muy incómoda que ésta pueda resultar para nuestras certezas actuales. Porque en la búsqueda de esas respuestas no solo desenterramos el pasado, sino que forjamos un futuro más consciente y despierto. La historia no es un libro cerrado, sino un pergamino en constante escritura. Y cada descubrimiento, cada teoría que se atreve a desafiar lo convencional, añade una nueva página a esa épica narrativa. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.